Esta segunda edición ha estado a cargo de José Muñoz Ordóñez, quien ha consultado la tesis que presentó el profesor Russo en 1947 a la Universidad de San Marcos para optar el grado de doctor en filosofía. Pepe Muñoz a esta segunda edición ha añadido, como lo señala en el prólogo, párrafos de la tesis que fueron omitidos en la primera edición y que ayudan, afirma, a comprender pasajes difíciles del libro. La edición que ha consultado José Russo, de acuerdo al editor, es la hecha en Argentina en 1947. Esa edición es en 10 tomos y ha sido muy criticada, no por ser en realidad incompleta, sino porque la traducción deja mucho que desear. Muchos textos bíblicos los cita Russo en griego, sin poner la traducción, aunque siempre señala el versículo, lo que facilita poner la traducción castellana, como hace José Muñoz, que ha tenido el cuidado de consultar la traducción de Casiodoro de Reina, de 1569, que fue revisada por Cipriano de Valera en el año 1602. Esa es la Biblia que utilizan los evangélicos. El libro está dividido en dos partes, que son los dos temas que indica el título. En la introducción se ven aspectos vinculados con la vida y la obra de Nietzsche. El tercer capítulo es una introducción donde se exponen los supuestos de la doctrina del eterno retorno, pieza fundamental en el pensamiento de Nietzsche. En el último escrito de Nietzsche, que es Ecce Homo, fue publicado por la hermana de Nietzsche, Elizabeth Foster Nietzsche, en el año 1908, o sea, 20 años después de que Nietzsche lo hubiera escrito. Es importante señalar que la hermana de Nietzsche manipuló los textos. Ella inició la edición de la obra completa de Nietzsche en el año 1900, la famosa edición en octavo mayor, la Grosse Octave-Ausgabe. Y ahí ella manipula absolutamente los textos para hacerlo a Nietzsche ser una especie de protonazi. Y de hecho ella tuvo una vinculación muy estrecha con Hitler. El doctor Russo aborda el pensamiento de Nietzsche de tal manera que se sitúa en un plano adecuado para una comprensión de un pensamiento complejo y de difícil abordaje, lo que podríamos llamar el núcleo de la concepción filosófica de Nietzsche, los temas del nihilismo, la voluntad de poder, la transmutación de todos los valores y el eterno retorno. Esos temas centrales son tratados por el profesor Russo, sin obviar, como lo señala, cito, el necesario balbuceo cuando se trata de Nietzsche, fin de la cita. En el capítulo sobre la vida de Nietzsche, Russo no da fechas ni menciona circunstancias de su vida, excepto una que otra. Se centra más bien en transmitir una atmósfera, una especie de clima de la vida de Nietzsche, lo que permite ulteriormente tener una apreciación más justa de las circunstancias de su obra. Como muy adecuadamente señala, la obra de Nietzsche no tiene una unidad sistemática. Esa es una de las grandes dificultades de exponer a Nietzsche, pero sí, cito, una unidad personal y vital que deviene al final, en unidad racional y aún lógica, fin de la cita. Muy ilustrativo para una comprensión del pensamiento de Nietzsche resulta, como lo hace Russo, una confrontación con otras filosofías, con otros filósofos, en especial Kant. Russo llama a Kant el inmediato gran antecesor de Nietzsche, pero también Spinoza, y también Darwin, Maquiavelo, Gobineau y sobre todo a Heráclito, que es un autor muy apreciado, como veremos más adelante, por Nietzsche.
Abundan en el trabajo de Rousseau las descripciones de lo que implica para Nietzsche el hombre superior, el que crea sus propios valores y que llamará el superhombre, Übermensch, frente a la masa de cobardes, de resentidos que se imponen por el número, por la cantidad. Hoi polloi, dicen los griegos, que es la multitud, que para ellos es algo absolutamente despreciable. El cristianismo para Nietzsche es el refugio de los enfermos del espíritu, de los militantes del rencor. Dice Nietzsche, cito, el cristianismo recogió todo lo que de enfermizo tuvo el mundo antiguo, fin de la cita. Arremete contra lo que él llama la óptica del rebaño, que crea una moral que es inmoral, una moral basada en la resignación, en el espíritu de la venganza. A San Pablo lo llama el más grande apóstol de la venganza. Para Nietzsche, el cristianismo representa esa moral inmoral, esa moral de débiles que se ha hecho inmoral. Es por la multitud que ha sucedido esa transformación. Esa moral de débiles se ha hecho fuertes por su abrumadora mayoría. Frente a esa actitud consagrada por el cristianismo, expresada sobre todo en el Nuevo Testamento, se levanta la figura del superhombre. Es eso un tema muy debatido, es decir, saber qué es o qué implica para Nietzsche ese superhombre. El doctor Rousseau discute ese problema en el capítulo 7 de la segunda parte. Para entender mejor el fundamento de los postulados de Nietzsche, creo que la actitud más adecuada es centrarse en su crítica a la metafísica. Nietzsche sería el último gran metafísico. Nietzsche considera que la metafísica ha hecho del mundo real el mundo ideal y del mundo ideal el mundo real. La palabra metafísica no tiene un origen programático, no tiene un origen filosófico, se debe simplemente a la perplejidad de Andrónico de Rodas, que es un comentarista del siglo I a.C., que fue el que ordenó los escritos de Aristóteles, el Corpus Aristotelicum, y que, desconcertado por el capítulo que Aristóteles había denominado protefilosofía, filosofía primera, dice que son los libros que vienen después de los libros de la física. Ta metata physica biblia, es lo que dice. O sea, es una denominación puramente bibliográfica. Kant decía que no, que era una denominación que tenía que ver con el asunto mismo de la metafísica, que es trascender el ámbito de lo dado para llegar a lo que Kant llamaba la Ding an sich, la cosa en sí. Podemos apuntar algunos temas que pueden dar una idea de la riqueza de este libro, en el cual el doctor Rousseau muestra un manejo muy libre y profundo de la filosofía de Nietzsche, al cual critica en algunas oportunidades. Critica, por ejemplo, algunas afirmaciones de Nietzsche, el que haya sido injusto con los evangelios o que no consideró lo que puede llamarse los rasgos nietzscheanos de Jesús, o una crítica a la noción de eterno retorno. Nietzsche pensaba, por ejemplo, que Jesucristo era el más interesante de los decadentes. El progresivo desvanecimiento de las verdades que implican los valores del hombre, que afirma su realidad e instaura un mundo de autenticidad y que se afirma ante la muerte de Dios, el Dios que los hombres han matado, como lo expresa Nietzsche en Así habló Zaratustra. El hombre frenético se dirige a un grupo de descreídos y le dice: Dios ha muerto, Dios está muerto, lo hemos matado nosotros. Y eso motiva la burla de aquellos a los cuales él se dirige. La muerte de Dios no es sino la muerte de un mundo de engaño, un mundo de apariencias que habían logrado opacar y relegar el mundo real, el mundo de la fuerza
y del poder de lo percibido, de los instintos, de la verdad. En realidad no es Nietzsche el primero que mata a Dios, ¿eh? Dios había sido ya previamente asesinado por Hegel. Como los místicos, Nietzsche desconfía del lenguaje y toda su obra es una lucha por poder poner en palabras una realidad que fluye incesantemente, como lo había proclamado Heráclito, admirado por Nietzsche. Después de Hegel es el primer filósofo que valora en su auténtica dimensión a aquellos que son llamados presocráticos, o sea, anteriores a Sócrates. A partir de Sócrates se iniciaría una dimensión de la filosofía, pero Hegel ya había valorado a los filósofos que presentaba en el libro Alfa de la Metafísica Aristóteles. Nietzsche fue un desafortunado en el amor porque también se enamoró de Lu Andrea Salomé, y sin embargo él consideraba que a partir de cierta edad a los solteros había que ponerles un impuesto por no haberse casado. Él nunca se casó y los 10 últimos años de su vida los pasó en un estado de absoluta demencia en la casa de su madre. Lu Andrea Salomé, discípula de Freud y amante de Rilke, escribe un libro sobre la filosofía de Nietzsche. Para terminar, sería injusto para el libro de Rousseau silenciar sus desarrollos de la concepción que tiene Nietzsche de la religión. Considera que había dos tipos de religiones. Religión viene del latín religare, que es unir. Consideraba que había las religiones negativas o nihilistas y las religiones afirmativas. Por ejemplo, el paganismo de los griegos y romanos, la superioridad del politeísmo sobre el monoteísmo. El monoteísmo es creación más bien del intelecto y de lo que puede implicar eventualmente la existencia de un ser perfecto. Nietzsche valoraba más bien la multiplicidad de dioses, el politeísmo que había, por ejemplo, tanto en Grecia como en Roma. Nietzsche se consideraba un pagano y ejemplo de religión negativa es el budismo, al que elogia y a la vez censura. Pero ir por allí nos llevaría muy lejos. Termino con la absoluta certeza de no haberle hecho justicia a este libro logrado y útil para tener una apreciación de algunos aspectos centrales del pensamiento de Nietzsche. Muchas gracias. Gracias. Era provinciano, nacido en Chiclayo, madre de Lambayeque, padre de Chiclayo, y se formó en un colegio público, en un colegio del Estado, que era el colegio San José de Chiclayo. Estando él en el colegio, comienza a militar en el Partido Aprista. En el Partido Aprista estamos hablando del año 1932, ya cuando él tenía 15 años. Ya era un militante activo. Después de Chiclayo, él se presenta a la Universidad Católica, y la Universidad Católica es cerrada y se pasa a San Marcos. Tiene su primer exilio, un exilio corto en la época de Benavides, del mariscal, que lo exilian a México, un exilio bastante corto que regresa al Perú. Pero después tiene un segundo exilio, ya que es en el año 1941, que sale exiliado a Panamá, junto con Carlos García Ronceros, el padre de Alan García Pérez, con Ramiro Prialé, con el famoso conocido Cachito Bedoya y un tal señor Espinosa, más el hermano del padre Alan García, en un grupo de 6 peruanos que salieron exiliados a Panamá en el año 1941. De Panamá, él se traslada, después de 2 años, se traslada a México, donde él logra ser presidente
de la Federación de Estudiantes Latinoamericanos, mientras que Luis Echeverría Álvarez, quien después iba a ser presidente de México, era presidente de la Federación de Estudiantes Mexicanos. El vicepresidente de mi padre era en ese entonces Ernesto Cardenal. Entonces viene la apertura democrática del año 45 y mi padre regresa José Russo, regresa acá al Perú y asume la Secretaría General del Ministerio, de lo que era en ese entonces conocido como Ministerio de Hacienda, que lo dirigía Manuel Vázquez Díaz, porque él en México había estado estudiando economía. Y paralelamente, él termina siendo abogado, como veremos, ¿ya? Y paralelamente seguía sus estudios de filosofía, ¿ya? Y llega en el año 1947, a los 30 años de edad, que presenta sus 3 tesis, con motivo del golpe de Estado de Manuel Alegría, sale exiliado a México, donde, como resultado de ese exilio, que sale casado, estaba casado con Teresa Checa Solari, que era una persona aprista también, aprista y de sensibilidad social, porque, en fin, ella se dedicaba al tema de los comedores populares en ese entonces. Y salen exiliados a México, donde obviamente nazco yo, nací en México, y al poco tiempo de México, de su exilio, se pasa a Guatemala. Ya en Guatemala él estaba en México enseñando y estudiando, pero lo llama Luis Alberto Sánchez, que se encontraba en esos momentos exiliado en Guatemala, y le dice pues para que vaya a Guatemala para poder enseñar en la universidad filosofía antigua, ya reemplazando en la cátedra de un guatemalteco llamado Rolls Bennett, que este señor Rolls Bennett fue el primer subsecretario general de Naciones Unidas en la época de Dután, ya un guatemalteco, y mi padre honradamente, estuvo ahí en Guatemala, y es en este país donde, además de poder enseñar en la universidad, era un lugar que había recibido a varios miles de peruanos exiliados en ese entonces. Era el gobierno de Odría. ¿Ya? Y en Guatemala nace acá mi hermano, que se encuentra acá presente. Y yo, la verdad, que con los años uno comienza a ver, como yo he vivido 40 años fuera del Perú, comienza a ver uno en perspectiva y a comprender más las cosas. Y así que yo he tratado de entenderlo y comprenderlo más a José Russo Delgado. Y me he encontrado con algunos libros, con algunas conferencias que las he convertido en una especie de folleto. Una conferencia me parece bastante interesante en él, que se llama Sentido Ontológico de la Paz, y que es una conferencia que dio en el año 1953, cuando estaba en Guatemala enseñando, y otra sobre el tema de la universidad, humanidades y humanismo, porque no hay que olvidar que la influencia peruana en José Antonio Russo Delgado era González Prada, Víctor Raúl de la Torre, José Carlos Mariátegui y Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Como los grandes pensadores del siglo pasado. Y además influyó mucho en él el Grito de Córdoba del año 1918. O sea que fue trastornó, digamos, América Latina en lo que respecta al sentido de lo que es la universidad. Ojalá que tuviéramos hoy por hoy otro Grito de Córdoba, ¿no? Que capaz no nos haría daño a la luz de todo lo que está pasando en el Perú con las universidades. ¿Ya? En fin, pero ese es otro tema. En Guatemala comienza su parte religiosa, comienza a acercarse a la religión, comienza a tener
mayor cercanía a Dios y cercanía a lo que significaba en ese momento la religión. Y coincide con su renuncia formal al Partido Aprista Peruano, que había sido militante desde los 15 años y renuncia en el año 1954. ¿Y por qué renuncia en el año 1954? Por varias razones. Entre ellas, porque, por lo que yo recuerdo, lo que hemos conversado, porque las ansias de libertad y las ansias de no pertenecer a una, llamémosle, una institución, un partido que era jerarquizado y muchas veces tenía que uno seguir los escalones, y él lo que quería era, obviamente, su libertad para poder trabajar y dedicarse a la filosofía y comenzar a pensar más en Dios. Esto es en Guatemala, y pasa de Guatemala, pasa en el año 1955 a trabajar a Naciones Unidas. Se presenta a Naciones Unidas y gana un concurso, ¿ya? Y se va a Naciones Unidas como intérprete. Y habían un grupo de peruanos ilustres, donde estaba Emilio Westphalen, estaba José Antonio Encinas, estaba Pepe Pareja, José Pareja Basoldán, estaba Ricardo Luna el bueno, no el malo, viviendo y trabajando en Nueva York en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, en Naciones Unidas, él se hace amigo de una señora llamada Day. ¿Quién era Day? Es acá donde viene la parte religiosa y la parte católica de él, la parte que va a florecer después del año 1981. Había una revista que se llamaba el Catholic Worker. Era un movimiento que agrupaba a los católicos progresistas en los Estados Unidos, y fundamentalmente había sido creado este movimiento había sido creado en el año 1933 para preocuparse de quién, para los desamparados y los pobres de Nueva York, que, como ustedes se pueden imaginar, en el año 1936 o 33, en plena crisis, la crisis mundial, lo que era Nueva York en ese entonces, ¿no? Entonces, esta señora D, yo recién he venido a descubrirla, no la conocía, está en proceso de canonización. Está en proceso de canonización desde hace pocos años. Y Benedicto XVI, ¿cómo fue que la calificó? Acá tengo acá apuntado yo, Benedicto XVI se refirió a ella como el modelo de conversión. Y el Papa Francisco se refirió a ella en 2 oportunidades en su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Así que esta señora, el Catholic Worker, que yo recibía, yo me acuerdo que yo hojeaba de criatura este periódico, el Catholic Worker, que llegaba en inglés a mi padre, y yo, obviamente por curiosidad, lo leía. Cuando él regresa al Perú, cuando Naciones Unidas le dice para que se vaya a Ginebra para ser jefe de los traductores en Ginebra, y le viene la propuesta de Luis Felipe Alarco para que venga a reemplazar a Mariano Iberico Rodríguez, ya, y que se venga al Perú. Mi padre decide venir al Perú a reemplazarlo a Mariano Iberico. Y llega acá a San Marcos y se dedica solamente a la filosofía. Se dedica a la filosofía hasta su muerte. Y conversábamos con Fico que creo que la mejor definición, si valdría la pena, era un hombre estoico, ¿no? Yo creo que esa sería la mejor definición. Aparentaba ser tímido, huraño,
pero no, era un estoico dedicado solamente a la filosofía, y ahí está su obra, la obra que son alrededor de 15 libros ya publicados, en vida alrededor de unos 8, ya, y después póstumos. El que yo recuerdo con mucho cariño es el que presentó su gran amigo, con el que renunció junto al APRA, que era Alfonso Barrante Lingán, que lo presentó en el año 2000 en la Universidad de San Marcos, el libro sobre logos, ¿no? Sí, sí. Ya, inclusive hay una anécdota, sí, anécdota que Alfonso Barrante Lingán, cuando era alcalde, le entregó las llaves de la ciudad, pero mi padre le dijo, con una condición, yo no estaba en el Perú, en forma reservada y secreta. Un grupo de 5 personas de la cual entrega la llave de la ciudad, ¿ya? Porque además eran muy amigos, y Alfonso Barrantes había sido inclusive alumno de él. 1981 viene el golpe, como a todos en la vida nos viene de una u otra forma. Él con 4 hijos, su hijo menor, que vivía conmigo y que iba a ser diplomático, vivía conmigo en el Brasil, se mata lamentablemente en un accidente de auto en enero del año 1981. Y obviamente la muerte de un hijo a cualquier ser humano lo trastoca, pues, ¿no? Y obviamente eso fue un golpe muy duro para él, donde comienza su actividad religiosa a incrementarla, ¿no? Y comienza a volverse un practicante católico, que había estudiado el catolicismo desde la época de Sócrates y Aristóteles, que habían tenido una influencia muy importante con el cristianismo, ¿no? y con el catolicismo. ¿Ya? Me parece que esto es bastante importante. Y en el año 1997, bueno, él fallece, y antes de fallecer, 3 o 4 meses, me pide que por favor publique todas sus obras. Entonces, por eso ahora entro yo a la última etapa, que es lo después de su fallecimiento. En los últimos años hemos venido publicando algunas obras póstumas de él. Hemos publicado alrededor de unas 5 o 6, donde está Krishnamurti, Anaxágoras, ¿cuál otra? Pero el Logos, Demócrito, que es una obra principal de San Marcos, y ahora esta reedición del libro de Nietzsche, Moral y Vida, y ya está listo, ya lo tenemos listo, Los Atomistas, con el apoyo especial acá de mi amigo que está al frente, de Ricardo Ramírez, en que lo vamos a publicar, los Atomistas, y la obra que va a publicar eventualmente el Congreso de la República, que es Lecciones de Filosofía Moderna, que hemos conseguido todas las copias, porque en esa época, o sea, en la década del 50 y 60, los profesores entregaban copias a los alumnos de sus clases. Entonces, ya no se practica eso, creo, ¿no? Entonces, vamos a sacar esta obra este año, y además de una obra pequeña que tiene, que se llama Sobre la alienación del hombre. Entonces, esto es todo lo que yo tenía que decir. Y Anaxágoras, sí, Anaxágoras, que la publicó nuestro buen amigo Marco, Academia de la Lengua, la publicó cuando estaba el presidente de la Academia de la Lengua, Marcos Martos, que lamentablemente no ha podido venir, es un gran amigo. ¿Ya? Así que esto es todo lo que tenía que decirles, para que traten de
comprender un poco la figura de este hombre. Obviamente hay más cosas que se pueden decir, capaz alguna anécdota que va en relación a la corrupción que se está viviendo hoy día en todos los estratos del país. Hay una anécdota que yo me río mucho y que me gusta a veces contarla, y con esto quiero terminar para no aburrirlos. En la década del 60 yo era alumno de mi padre en San Marcos, cosa que doy gracias a Dios, porque eso de que un hijo sea alumno de su padre no es frecuente. Entonces, lecciones generales de psicología era el curso de los cachimbos en esa época, que ya no es curso básico, y mi padre me regala el libro, ¿no? Me regala el libro, ¿no? Me dice, esto es para ti. Es un libro que fue Premio Nacional de Fomento de la Cultura en 1962, Alejandro Deusta, y me dice la frase, ¿no? Para que digas la verdad y de esa forma estarás más cerca de Dios. O sea, siempre Dios estaba presente en su mente. Y la anécdota es esta, muy simple. Como él era muy estricto, jalaba a muchos estudiantes. Habían estudiantes que podían repetir una vez, pero ya 2 veces no podían repetir. Y llegaba un momento que llegó a tener hasta 300 estudiantes. Y un día en la casa, mi madre toca la puerta y era una señora que le traía un pavo de chacra para regalo para mi mamá. Y mi mamá ingenuamente recibe el pavo. Entonces llega mi papá de clases y dice, ¿y ese pavo? Y lo ha traído esta señora que su hijo es alumno de psicología. Era alumno de psicología desaprobado por segunda vez. Y mi papá agarró el pavo y lo tiró por la ventana. Así que, en fin, yo les agradezco a todos ustedes la presencia y el hecho que me hayan podido escuchar. Muchas gracias. Fui alumno del doctor Russo en los años 65, 67, tanto en el curso de filosofía antigua como en los que dio de filosofía moderna. Del libro que nos ocupa de esta segunda edición, ya creo que el doctor Camino ha hablado larga y suficientemente. José Russo escribe su tesis en el año 1947, mientras escribía también otras 2 tesis, una de Derecho y otra que no estoy enterado del tema, pero son informaciones que nos ha recordado Guillermo Russo en esta oportunidad. El premio que ganó José Russo fue a la tesis. Cuando me toca ver el libro, veo que el libro tiene en las solapas, la primera edición tiene en las solapas, la muy elogiosa carta del poeta Martín Adán al libro, pero el libro no había sido publicado. Claro, cabe la posibilidad de que Martín Adán haya leído la tesis, o de que haya leído las pruebas. En esa época había pruebas de galera y pruebas de página. Y entonces hice el esfuerzo de recuperar esa tesis. Las tesis ahora son difíciles de encontrar porque con las universidades las tienen muy en reserva por los motivos de plagio. Pero tuve la suerte de encontrar la tesis y compararla con esta primera edición. Eso me sirvió para completar la primera edición con los párrafos que faltaban. Había muchos párrafos al final de capítulos, pero en un lugar faltaba una página entera. Y entonces yo pensé, esto es alguna
algún error de imprenta. Y entonces las puse todas. He puesto señalándolo para el lector cuáles son las partes de la tesis que no están en la primera edición. Luego, también lo que pude hacer en esta segunda edición es completar las citas textuales que José Russo no había señalado, y había también algunas que faltaban, otras que en eso me ayudó una conversación con Federico Camino, en las cuales era probable que José Russo haya leído una cita, o sea, era una cita de citas, y entonces no era exactamente el texto de Nietzsche el que estaba reproduciendo. En algunos casos lo he corregido y en algunos casos he dejado tal cual, cuando corresponde a la fluidez del texto. También es cierto que como editor me he tomado la libertad de sacar algunas repeticiones, cambiar por sinónimos algunos sustantivos que están demasiado repetidos. Me da la impresión de que el autor no tuvo acceso, y en esa época no había una figura de editor, a ese texto en imprenta. Hay muchas erratas en esta primera edición que han sido corregidas acá. En fin, no quisiera... También hay una persona un gran lector que no sé si hoy día está aquí, no lo he visto, pero me dijo, ¿y por qué no está traducido el griego del Nuevo Testamento? Bueno, el autor no lo hizo así, no puso. Entonces yo he puesto la traducción en las notas, guardándome de elegir una traducción al español que fuera cercana a la traducción de Martín Lutero, que probablemente sea la que Nietzsche leyó, y entonces usé esa traducción para las citas del Nuevo Testamento que están en el libro. José Russo era un profesor excelente. No faltaba nunca clases, llegaba siempre temprano, y si había algún profesor en San Marcos, y si había algún profesor que había estaba usando su clase, era muy enérgico. En San Marcos era muy respetado por tirios y troyanos. Y termino con una anécdota. La vez que sacó a un poeta conocido que estaba usando su clase, yo estaba presente. Y en otra oportunidad, esa era una anécdota conocida en San Marcos, era que en la Casona el tranvía pasaba por la calle Azángaro y cruzaba la Colmena. José Russo termina la clase y algunos de sus alumnos más entusiastas lo siguen, y él sigue hablando. Pero en eso se acerca el tranvía, y el tranvía no tocaba un claxon, sino tocaba una campanita. Toca la campanita y Russo se da vuelta y le dice, «¡Me está interrumpiendo la clase!». Bien, yo creo que acá termino porque, en fin, tengo otras notas. Por ejemplo, bueno, quizá decir que Nietzsche fue... hay escritores sobre Nietzsche que escriben cuando aún los textos no habían sido expurgados, es decir, cuando aún seguían la influencia de su hermana Elizabeth, y aquellos que vienen a partir de un editor cuyo nombre no recuerdo, pero es antes de Colli y Montinari. Me parece que en el año 1956
Hay una edición que ya expurga buena parte de las interferencias que la fascista Elizabeth, la hermana de Federico, había hecho con su hermano, con el filósofo. Pero de lo cual ya ha hablado el doctor Camino. Sobre el eterno retorno, hay un libro interesante de un rumano, de Elíade, sobre el eterno retorno, pero no lo menciona a Nietzsche sino una sola vez y muy, muy ligeramente. Y Umberto Eco también tiene un libro sobre el superhombre, y no lo menciona a Nietzsche ni una sola vez. ¿Por qué? Porque todavía pesaba ese veto cultural que había con respecto a Nietzsche por el hecho de la vinculación que había fabricado su hermana. Bien, yo creo que es suficiente con lo que ya ha sido explicado y aquí termino. Muchas gracias. Bueno, yo sí voy a ser breve. Conocí al doctor Russo Delgado porque Fico Camino me llevó donde él alguna tarde y evidentemente que es un hombre muy admirable. La filosofía universitaria, para no decir académica, porque prefiero esa frase, la filosofía universitaria, la que se da en las universidades, por supuesto no en esas cosas que hoy día pasan por universidades, sino en las auténticas, en las que hay una búsqueda de pensamiento, en fin. A mí me agrada mucho ver que estamos presentes, ¿no? Los universitarios que hemos leído, que hemos tratado de estudiar, de acercarnos a las grandes cosas, y uno de esos grandes autores es sin duda alguna Nietzsche, ¿no? Un inspirador total, ¿no? Bueno, a mí me alegra mucho que la Biblioteca Abraham Valdelomar haya editado este libro. Le agradezco a Pepe Muñoz que se haya tomado el trabajo, porque en realidad sí ha sido, como me decía Fico hace un rato, ha sido mucho trabajo el que se ha tomado, de repente excesivo, ¿no? Pero creo que ha salido un libro interesante y que hará pues que tanto el doctor Russo como Nietzsche tengan más lectores en el futuro. Estamos pensando en una edición de los libros que publicó el doctor Russo sobre los presocráticos y que está preparando el doctor Camino y que nos interesa mucho, por supuesto, porque esos libros sobre los presocráticos son realmente extraordinarios, ¿no? Yo los he usado para mis clases y, en fin, siempre han tenido cosas importantes que decir, ¿no? Heráclito, Parménides, todos esos monstruos, ¿no? Inmensos, que también son pues grandes inspiradores, ¿no? Bueno, muchas gracias por su asistencia. Les cuento que la próxima vez esto va a estar techado. Gracias.